Espera, 10 segundos. Anda, cobarde, póntelo si te atreves. No. Upon the stair, we spoke of was and when, although I wasn't there. He said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone a long, long time ago. Shook his hand and made my way back home. I searched for form and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago. Buenas tardes. Estamos, como todos los miércoles, aquí en... ¿Cómo era el nombre del programa, Dani? ¿Y el chocolate? ¿Cómo era? ¿Era espeso o era más bien líquido? Con azúcar, bueno, a veces... Con churros. Y más ahora que se ha metido el frío de verdad, esto da más gustico tomar. Vale. Y el chocolate espeso, todos los miércoles en vuestra emisora amiga ondanave.org de 6:30 a 8.
ondanave.org. Y hoy tenemos a un personaje único en su especie, como quien dice. Escribe una vez por semana en La Opinión, en La Opinión, da su opinión, el periódico local de aquí de Murcia, y bueno, es conocido en Telecinco como el cura flauta. Su nombre es Joaquín, su apellido es Sánchez. Y bueno, tiene una larga trayectoria como párroco. Yo le conocí en la época del 15M, pero él va a empezar a comentarnos. Cuéntanos, Joaquín, ¿cómo empezaste, tu devoción, cómo llegaste a ser párroco y bueno, tu trayectoria? Bueno, yo comencé, primero yo nací en el año 62, que eso siempre es bueno situarse cuando uno, en la fecha que uno nace. Parece que es del 63, pero bueno. Sí. Y no, yo viví ya aquella época tan importante de la transición española, donde era una iglesia que estaba al lado del franquismo, pero a la misma vez había una iglesia que quería despertar y que quería estar al lado de la gente y de la democracia y de la libertad. Tenemos la figura de Tarancón, que ha sido una gran figura en España. Yo conocí los movimientos eclesiales que intentaban pues llevar el tema de la justicia, el tema de la libertad, el tema de la dignidad humana, cercano a la gente, en contra de una iglesia que quería seguir estancada en el pasado. Bueno, y mi padre se fue guardia civil, yo creo que eso, fíjate, pero fue un guardia civil atípico, muy, muy atípico, porque aprendí muchas cosas de él, entre otras cosas la bondad. Bueno, pues en ese mundo donde yo nací, de movimientos sociales, eclesiales, y al final, pues bueno, mi fe se fue consolidando con el tiempo y bueno, hubo un momento que tomé esa opción por el seminario, por ser cura, pero como un ministerio al servicio de la gente y al servicio del mundo. Bueno, esa fue un poco tardé en entrar en el seminario. Estudié pedagogía y bueno, después pues bueno, me fui a Granada, a la Facultad de Granada, y estudié con los jesuitas. Realmente le agradezco mucho a los jesuitas su estudio. Con el paso del tiempo, cuando llegó Juan Pablo II, lo primero que fue es suspender a un montón de profesores, porque los jesuitas nos enseñaron en la Facultad de Granada a pensar y a sentir. Yo estudié en colegio de jesuitas. Y yo se lo agradezco mucho. Nos abrieron los ojos y los corazones. ¿Pero Juan Pablo II entonces no era nada proclive a los jesuitas? No, en absoluto, porque los jesuitas en aquella época... Los jesuitas tienen dos alas, que no tienen la ala y media, ¿no? Siempre ha sido más progresista, sí, se dice. Hay una ala progresista y una ala muy conservadora de los jesuitas. Yo tuve la suerte que estudié con muchos profesores, Juan Antonio Estrada, José María Castillo, pues personas que nos ayudaron a pensar y a sentir. Yo creo que eso siempre es importante. Bueno, pues ahí donde abrir los ojos a la realidad, a la fe, a la teología nueva. Y claro, evidentemente, cuando llegó Juan Pablo II, que no quería que la gente pensara por sí misma, sino que fuera muy obediente y muy sumisa. Los jesuitas en su formación no nos daban eso, nos enseñaba a ser libres. Y cuando uno tiene un pensamiento libre, pues realmente cuando alguien entiende como el papado como poder, pues entra en contradicción y entra en choque. Uh-huh. Bueno, entonces estudiaste en Granada, me has comentado, en los jesuitas, supongo el seminario, ¿no? Estamos hablando. Sí, el seminario de Murcia estaba allí, en Granada. Vale, y viniste para aquí, para Murcia, y en Murcia empezaste a ejercer de párroco. ¿Siempre has estado en Murcia? Sí, yo ejercí, el primer destino fue Cieza, el Santo Cristo, el barrio de la Horta, que era un barrio obrero, era un barrio marginal, tenía zonas marginales como Los Casones, el Cabezo de la Fusantilla, y ahí fue donde me curtí en esa opción preferencial por los pobres. Era un barrio pues gitano en alguna zona, donde había un asentismo escolar, donde no se quería escolarizar a los niños y niñas gitanas. Bueno, nosotros llevamos a través de programas de Cáritas, por programas de escolarización, programas de ayuda a drogodependientes. Se creó la Casica, que era una escuela infantil dedicada a todos esos niños y niñas de 0 a 3 años para que cuando llegaran al colegio tuvieran una oportunidad, de igualdad de oportunidades. Bueno, y ahí fue donde pues fui reafirmando mi fe
y fue reafirmando mi fe en el Dios de Jesús, pero un Dios de Jesús al lado de los empobrecidos y en conflicto con los poderosos. Ya empezamos los primeros escarceos, ¿no? Porque a los poderosos no le interesaba eso. Porque hoy ese conflicto, si vamos a ver si todos estáis amparados en lo mismo. No, pero los poderosos lo que intentan es realmente, como la gente que tiene fe, que dice que tiene fe y pertenece a la élite social, a la élite financiera, a la élite económica, lo que le interesa es una religión que legitime su ambición y su codicia. Por tanto, la fe se utiliza para legitimar la injusticia, todo lo contrario. Si Jesús, algo que le enfadaba enormemente era la gente que decía que tenía fe, aunque era una fe en Yahvé, en el tema judío. Los fariseos famosos, sí, ¿no? Sí, los escribas, los letrados, y gente que decía que tenía una fe, pero en cambio utilizaba la fe para oprimir y explotar y engañar y manipular a la gente, y para enriquecerse los sumos sacerdotes en el templo de Jerusalén. Por tanto, Jesús, cuando entra al templo de Jerusalén y ve los mercaderes, era la bolsa de aquella época, pues entra un poco, se enrabia, se empodera, se indigna, era un indignado el 15M de aquella época, y bueno, y arremete contra las mesas y los mercaderes. Y realmente los poderosos no tienen ningún escrúpulo en utilizar la religión para sus fines y eliminar o anular a aquellas personas que pueden despertar la conciencia, la sensibilidad, y no lo permite. Pero ¿por qué crees que hay gente que se cree el mensaje de esta gente? ¿Por qué hay gente? Porque vamos, hay mucha gente que lo sigue, no son como tú, que lo practica, que lo lleva a la práctica y cree de verdad en lo que está haciendo. ¿Por qué hay gente que sin embargo sí cree a esta gente? Bueno, es que, claro, ellos lo que promueven es, ten en cuenta que ellos lo que promueven es el dinero, la ambición y el poder, ¿no? Y claro, hay mucha gente, más que cree en ello, quieren participar de sus beneficios. Es decir, si tú estás al servicio de la gente poderosa, igual que los políticos, ¿no? Que pasa a muchos políticos, en vez de estar al servicio de los ciudadanos, están al servicio de los grandes empresarios, de los grandes financieros. ¿Por qué? Porque cuando se deja la política, pues puede pasar a las grandes empresas, por lo cual su vida está resuelta económicamente. Porque no nos engañemos, este mundo, el concepto que tenemos todo el mundo, quien tiene el dinero es quien manda. Y en la iglesia también. Sí, también. Tú te arrimas a una persona que tiene dinero, tú vas a participar en parte de esos beneficios, te van a dar suficiente dinero para vivir bien. Por tanto, es como que te vendes entre comillas. Pero Joaquín, hablamos de la iglesia cristiana católica. Sí. Los ortodoxos no lo sabemos, no los protestantes, hablamos de la iglesia cristiana católica. Sí, la que yo conozco. ¿Hasta dónde llegas? Al Papa, vamos. Sí. Y bueno, y ¿sabes? Por eso están juntos, por eso que pasa en muchos sitios, ¿no? Y esa es la realidad. Quien tiene el dinero tiene el poder, y que tiene el poder, pues hay mucha gente que se somete a ese poder. Bueno, entonces, ¿dónde empezaste? ¿Con qué parroquia empezaste aquí en Murcia? En el Santo Cristo, en Cieza, en el barrio de la Horta. Fue una experiencia muy, muy bonita, porque empezar a conocer a mucha gente empobrecida. Después, pues, mucha gente que quería promocionarse. Y bueno, pues yo no recuerdo porque los primeros conflictos, porque claro, yo participaba ya en la asociación de vecinos de la Horta, participaba en Cáritas, de la promoción social, de la denuncia de muchas cosas. Yo recuerdo con el primer ayuntamiento que había por allí, que era del PSOE, cuando nosotros desde la asociación de vecinos y desde la parroquia pues denunciábamos la falta de acera, la falta de recursos sociales, culturales para el barrio. Ellos se enfadaban mucho, entonces íbamos al periódico o íbamos a la radio a denunciar la falta de inversión del ayuntamiento a ese barrio. Y bueno, pues la realidad. Ahí ya empezamos a intentar llevar la fe y la justicia social unidas de las manos. ¿Alguna pregunta más? Pues hablando del Papa, bueno, ¿cómo ves el nuevo Papa, la labor del nuevo Papa? Porque lo está revolucionando todo, parece ser, y bueno, yo desconozco
si habrá sectores, imagino que sí, que no le están gustando esas decisiones. Sí, bueno, el Papa Francisco ha sido una gran revolución en la propia Iglesia. Hay que remontarse un poco a cómo sale el Papa Francisco. Hay gente que dice, bueno, ¿y cómo es posible que este Papa haya salido, se le haya colado a la Iglesia un Papa El primer Papa no europeo de la historia. Sí, argentino, además argentino. Che, Peronista, dicen, peronista. Qué bueno que llegaste. Sí, eso decimos algunos, otros no dicen eso. Bueno, carajo. Sí. No, llega bueno, todo arranca de un informe que pide Benedicto XVI a gente más cercana a él. ¿Benedicto XVI? Sí. ¿Quién era? El antiguo Papa. ¿Benedicto XVI? XVI. Ah, entendido Benito, vale. Bueno, es Benito, sí. Oficialmente es Benito, Vale. Benedicto XVI. Ratzinger, vamos. Sí, Ratzinger Z. Y bueno, él pide un informe interno de cómo está el Vaticano. Uno se puede sorprender, bueno, como un papa no sabe cómo está el Vaticano. Pues sí, hay muchas cosas que él desconocía. Muy grande. Y bueno, el informe es muy crudo, el informe donde queda reflejado que las finanzas vaticanas sirven para blanquear dinero que viene de las mafias, sobre todo de las mafias, que es un dinero que viene a su misma vez de la prostitución, del narcotráfico y de la venta de armas. Ahí descubre un poco el tema de la pederastía, que es tremendo. La pederastia. Sí. Y el tema de una curia romana que coge dinero destinado al tercer mundo para su despilfarro, que viven como marajá, vividores. Bueno, el colectivo gay, que es muy alto en la curia romana, muy importante. Obispos y cardenales gays. Sí. Por ejemplo, hay un dicho, y parece ser que no es una leyenda negra ni blanca, que dice que que parte de la Guardia Suiza que lo eligen los cardenales, de orientación de gay, y que te pinchan con la lanza, te pinchan con la lanza. Ya que cara pone Diego. Una pregunta, ¿cómo te has enterado de ese informe? Ese informe evidentemente no interesa que salga a la luz, pero ¿cómo te has enterado tú? No, es oficial, él pide un informe oficial, lo dice. Lo que pasa es que el contenido sí que no lo sabemos. Por eso digo, ¿cómo te has enterado del contenido? Por las redes, por redes internas de gente que cercana allí, de colectivos religiosos, que es decir, que de boca a boca, nunca no lo has visto por escrito. Documentos nunca hay, es muy difícil en el Vaticano tener documentos. Bueno, han sacado ahora 2 libros, que por lo visto sí hay documentos, que de Nussi y de Fittipaldi, a la avaricia y Vía Crucis, 2 libros que yo ya tengo, acerca de los despilfarros de la curia romana. Bueno, y Benedicto XVI se ve desbordado por esa situación, y en un gesto de honradez y muy inteligente, renuncia a su papado. Algo insólito, además lo hace en un acto normal, diplomático, en un rezo. Está hablando, muchos cardenales están durmiendo, están despistados, y de golpe dice que renuncia. Claro, la única que se enteró fue una periodista. Se habla en latín, que es el idioma oficial del Vaticano. Esta periodista sabe latín, se queda un poco perpleja y dudando, pero al final lanza el teletipo, porque claro, dice, he oído lo que he oído. Claro, muchos cardenales empiezan a despertarse y dicen, ¿qué ha dicho el Papa? Que dimite, que renuncia. O sea, que la confusión, porque no saben ni si, ¿cómo que ha dicho que qué? Porque nadie se lo esperaba, solamente sabían 2 colaboradores suyos. Bueno, ella lo lanza por el teletipo y enseguida sale la noticia a nivel mundial. Bueno, pues gracias a esa dimisión, pues se forma el cónclave, donde hay 2 papables italianos. Conclave es el momento en que se tiene que elegir el nuevo papa. Sí, cuando va a salir el humo y todo eso. Bueno, pues se juntan. Ya hay dos opciones papables, 2 italianos, conservadores los 2. Y bueno, el Bergoglio está de nuevo digamos, como pasó con Benedicto XVI, con Ratzinger, que estuvo también a punto de salir, pero no salió. Bueno, estaba tercero. ¿Quiénes son las 2 facciones, digamos, así, movimientos religiosos de esos 2 papas, posibles papas? Está Solano y el de Milán. No me acuerdo mismo del obispo de Milán, pero vamos, Solano era el más papable de todos, era uno de los más conservadores. Pero me refiero, ¿de qué orden religiosa? No, son diocesanos, no son de orden religiosa. Son de allí y bueno, no se ponen de acuerdo entre ellos. No se ponen de acuerdo entre ellos. De tal manera que una de las facciones se enfada y dice, bueno, como tú y yo no nos ponemos de acuerdo, me cabreo, y ahora vamos a votar al tercero, a Bergoglio. Y claro, cuando empiezan a salir
Bergoglio, creo que Bergoglio se asustó, pidió que se parara la votación. Bueno, se dicen los mentideros, ¿no? No tengo ningún documento. Bergoglio es el propio Papa Francisco, sí, ¿no? Sí, en Argentina. Argentino. Y bueno, pues al final pues sale Bergoglio como Papa Francisco, después se puso ese nombre y él dice: vosotros sabéis lo que habréis hecho, ¿eh? Ya me conocéis como soy. Y Bergoglio, el Papa Francisco, tiene algo muy importante: no le debe su papado a nadie. O sea, porque los dos papables lo que hacen es negociar. Si tú me eliges papa, yo después te voy a dar parte del poder del Vaticano. Es como los políticos, ¿no? Es como un reparto, pero me tienes que apoyar. Recuerda a Juan XXIII un poco, ¿no? Sí, que fue una sorpresa, ¿no? Bueno, pues se elige en ese acto de cabreo y bueno, y el hombre pues tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere en esta vida. Y algo claro que tiene es luchar con toda su fuerza. Yo lo conozco un poco personalmente desde Encuentros de Movimientos Populares en Italia, que tuvimos, donde él afirma que quiere construir una iglesia mejor y un mundo mejor. Y que lo va a intentar con toda su fuerza, todas sus capacidades, que no lo duda. Por lo que tú estás diseccionando, digamos que eres más crítico con Juan Pablo II que con Benedicto, ¿no? Sí, bueno, Juan Pablo II, Benedicto fue Benedicto es un papa, digamos, en la sí, gente mal visto, en general. Sí, fue de transición porque... Pero esos modales, eso, lo que sí, hablaba del condón, hay mucha sí, gente que estaba bastante... De hecho, tenía malos modales, típico alemán. Sí, bueno, sabes tú que los alemanes son muy rectos. Bueno, Ratzinger, cuando intervino en el Concilio Vaticano II, era muy abierto, era de los teólogos más abiertos. Evidentemente, después hay un proceso de involución. Cuando lo nombra Juan Pablo II a Ratzinger... Perdona una cosa, ¿qué se habla, qué se dice, sobre qué versan o de qué se trata en los concilios vaticanos? ¿Cuál es el objetivo? El Concilio Vaticano II lo convocó Juan XXIII con el objetivo de que la Iglesia avanzara y saliera de estar encerrada en la tradición, en la antigüedad, y que se abriera al mundo. Por tanto, fuera una Iglesia reformada, una Iglesia progresista, una Iglesia pues que dejara atrás lo medieval, lo antiguo. Donde empezaba, por ejemplo, a hablar en el idioma local, donde no se daba de trajes, espalda a la gente. La sotana, una liturgia abierta, que se valora la cultura, se valora otras opciones de vida, se respeta el ecumenismo, que hasta entonces era imposible. Bueno, es una iglesia diferente. ¿Qué es el ecumenismo? Sí, el ecumenismo es reconocer que otras iglesias, aunque no sean la católica, tienen parte de la verdad. Hasta entonces se decía que la Iglesia Católica era la única que tenía la verdad. Por ejemplo, la Iglesia Protestante, la Iglesia Anglicana, la Iglesia Ortodoxa. Era una guerra de iglesias. Sí, ustedes, los que no somos católicos, no llevan razón. Entonces dice, bueno, el ecumenismo es el encuentro, podemos rezar juntos, podemos encontrarnos en actos conjuntos, ecuménicos, como se suele decir, porque hay muchas cosas que coincidimos. Y respeto también pues, a otras religiones no cristianas, como puede ser el judaísmo, como puede ser el hinduismo, la iglesia musulmana. ¿Y en esos congresos ecuménicos van todas las religiones que se pueden encontrar en el mundo realmente? Sí, cuando se hace, no todas, algunas renuncian a ir, pero vamos, la inmensa mayoría suelen. Las abrahánicas supongo que sí, ¿no? Sí, suelen encontrarse. ¿Y las orientales suelen participar también? Ha habido algún encuentro donde han participado, por ejemplo, el hinduismo y el budismo, que son de las más abiertas, han participado en ese tipo de encuentros, pues bueno, que son muy, muy respetuosos. Uh-huh. Bueno, y la verdad que realmente, la parte de la religión musulmana, la parte más, digamos, menos violenta, la parte, digamos, la que debe ser y la que es, ¿no? ¿Cuál es, la sufí o cuál te refieres? Todas de ellas, participan todas de ellas. Bueno, y esa es la realidad del ecumenismo. Una iglesia que ya entiende, antes se decía, fuera de la iglesia no hay salvación, era un poco, y ahora se dice en el Concilio Vaticano II, fuera de la iglesia también hay salvación. Claro, pero entonces a partir de ese primer concilio vaticano que creó Juan XXIII, ¿todos los años se celebra un concilio vaticano? No, ya no. Los concilios ya no se ha vuelto a convocar ningún otro concilio. Sino estabas tirando de lo que decía el concilio vaticano. Vaticano II, sí. Es como, digámoslo así, una pequeña constitución dentro de la iglesia. En ese momento, figuras mucho más jóvenes, indudablemente, como era Ratzinger, eran los teólogos más avanzados y más progresistas, o sea, que fueron realmente lo que dieron ala y dieron fundamento al Concilio Vaticano II. Posteriormente, por ejemplo, Ratzinger
hay un proceso de involución, y todo lo que él defendió en el Concilio Vaticano II, cuando estaba en la doctrina de la fe, que lo nombró Juan Pablo II, es un hombre tremendamente dictatorial. De hecho, bueno, se carga a muchos profesores de facultades, cierra muchas revistas religiosas, quita a muchos directores de revistas, hace una instrucción contra la teología de la liberación, y hay una persecución dentro de la Iglesia tremenda. Junto con eso, lo que hace es subir todos los movimientos más espiritualistas, como por ejemplo los Legionarios de Cristo, como pueden ser por ejemplo los neocatecumenales, los Opus Dei, bueno, movimientos que realmente que son digamos, muy conservadores. Bueno, y esa es la realidad de Juan Pablo II. Por tanto, además una figura muy contradictoria, porque él fomenta la doctrina social de la Iglesia, por ejemplo, crea documentos muy, muy bonitos, a mí me encanta, pero en cambio la persona que se atrevía a poner en práctica esos documentos que escribió Juan Pablo II se lo cargaba. Y los que van en contra de esos documentos, pues de golpe suben en el Vaticano. Es más un perfil de una persona estudiosa que de un buen líder, vamos a decirlo así, se puede decir. Sí, él fue actor y él utiliza muy bien... ¿Actor? Sí. Juan Pablo II fue actor en su Polonia, y era una persona... Sindicalista. Sí, y una figura que precisamente nos generó a todos un poco de decepción, para mí personalmente, porque claro, venía de la lucha del Este por la libertad, y entendíamos que esa libertad pues la iba a llevar a otros países, como para Latinoamérica. Cuando Pedro Casadáliga habla con él y dice: mire usted, la opresión que ha regido el régimen soviético en Polonia es la represión que ejerce Estados Unidos en nuestros países también. Y esa es decepcionada porque Juan Pablo II no entendió eso. No lo entendió. Dice, pero lo mismo que el comunismo soviético oprimió a Polonia, a todos estos países, el capitalismo de Estados Unidos oprime a los países latinoamericanos. Me decía que no. Vale. ¿Por qué? Porque porque entendía que el capitalismo, como era anticomunista, pues era lo mejor. No llego a entender, por ejemplo, el tema por ejemplo, en Latinoamérica hubo muchísimos religiosos, religiosas, catequistas muertos a manos del ejército de la policía de los diversos países. ¿Del ejército de? De diversos países, El Salvador, de Honduras, de Guatemala. Pero eso tiene que ver con el Papa. Porque la pregunta que hacía era si, ¿por qué el Papa no entendió que el capitalismo era igual que el comunismo y la opresión? Cuando decía Pedro Casadáliga, mire usted, que en mi país, este gobierno apoyado por el capitalismo de Estados Unidos está matando a catequistas católicos en otro país. Usted dice, no, estos no son catequistas, son comunistas. O sea, no entendía, Juan Pablo II nunca llegó a entender que la gente lo que defendía, ellos entendían que la teología de la liberación era como comunista. Y decía que no somos comunistas, que somos cristianos, que ponemos en el centro de la teología a los empobrecidos como hace el Evangelio. Porque, claro, tú, ya que estamos entrando un poco en política, digamos, tú eres de un perfil comunista, más simpatizante se puede decir de Podemos, ¿se puede decir? Yo soy de izquierdas. De izquierdas. Sí, Podemos, Izquierda Unida, me da lo mismo. ECO, ¿no? Se puede decir. Sí. Cualquier cosa de estas. Es decir, y bueno, es verdad que, no sé, Juan Pablo II tomó posesión ¿en qué año? ¿En el 80, puede ser? 80, 81, sí. 81. Es decir, antes es verdad que, por ejemplo, en España es un buen ejemplo para darnos cuenta, en Franco, donde la Iglesia tenía un gran poder, o estaba muy influenciada en la vida, el comunismo ha sido bastante mal visto, el que vienen los comunistas, que viene... Quiero decir, ¿van un poco por ahí los tiros también, en este sentido? Sí, es un hombre que el comunismo se ve como el demonio, ¿no? Se identifica con el demonio. En cambio, el capitalismo no se identifica con el demonio. Claro, es otra variante. Yo, por ejemplo, mi cuñada es lituana y en Lituania hay un cementerio de cruces muy famoso a nivel internacional, porque cuando llegaron los rusos, antes del año 92, Lituania es el último país cristiano, digamos, en convertirse al cristianismo dentro de Europa. Y los rusos lo que hicieron fue, claro, todas las iglesias convertirlas en centros culturales y todas las cruces meterlas en una especie de cementerio de cruces. Por eso yo creo que el enfrentamiento, claro, Lituania y Polonia están al lado. Sí, por eso cuando a Juan Pablo II se le pide que entienda que esa opresión que reciben sus pueblos
a mano del poder soviético es la misma opresión que reciben los pueblos de otros países, como en Latinoamérica, pero a mano ya no del comunismo, sino precisamente del capitalismo. Pero no lo entiende, no llega a entenderlo. Vale. Vamos a poner un poquito de música para que descanse y seguimos ahora con la entrevista. Bueno, estamos de vuelta. Acercaros al micro lo más posible, ¿vale? Porque tenemos un poco problemas con los micros al parecer. El mío sí que es muy sensible, pero el vuestro no tiene tanta sensibilidad. No vale, tú tienes mejor que nosotros. Eso es. Soy el papa de la radio. Juegas con ventaja, me recuerda a ciertos personajes que juegas con ventaja. Has sacado antes a colación un poco a los neocatumenales y a el Opus Dei, que son dos movimientos religiosos que en España tienen bastante influencia, bastante poder, están muy metidos en política. Aquí hablamos de la UCAN y en España el Opus Dei tiene ministros, ha tenido ministros. ¿Cómo es, digamos, su influencia cómo está visto dentro de la religión, incluso dentro del Vaticano? ¿Tu opinión? Bueno, ya sabes que con Juan Pablo II, como decía antes, y con Benito XVI, ellos tenían todo el poder en lo que es en el Vaticano. Opus Dei hablamos. Sí, Opus Dei y neocatecumenales. Lo que pasa, claro, como todo en este mundo, dentro del Vaticano, el Opus Dei y los neocatecumenales no se pueden ni ver. Son dos facciones muy conservadoras, pero que a su misma vez quieren el poder absoluto, por tanto se enfrentan entre ellos.
No, ni siquiera a nivel personal no se pueden ver. No lo sabía. Sí, están muy pero van muy enfrentados, ¿eh? ¿Y cuál es el motivo del enfrentamiento? El poder, indudablemente el poder. Ellos quieren controlar el Vaticano, los unos y los otros. El neocatecumenales son mucho más populares, que tienen comunidades de más gente, y el Opus Dei mucho más elitista. Bueno, el ministro del Interior, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo. Alonso. No. Alonso es el ministro actual del Interior, creo. No. Bueno, el actual ministro del Interior. Actual. Ministro del Interior actual. Claro, no vamos. Mira Mira, me cobre. Sí, Bueno, sí. es de los Opus Dei. O sea, el de la seguridad ciudadana y entonces es de actual de los Opus Dei. Y vive como un marqués. Sí. Bueno, ahí está. Bueno, y esa es la realidad. Son dos movimientos muy conservadores que han intentado crear una iglesia muy conservadora. Jorge Fernández Díaz. Eso es Jorge Fernández Díaz. Menos mal que está en Google. San Google. Y bueno, y esa es la realidad. Han querido anular, incluso dejar fuera de la iglesia todo lo que no sean ellos mismos. Yo he tenido conversaciones con compañeros del Opus Dei o con compañeros neocatecumenales, donde yo entiendo que ellos pueden estar, o sea, forman parte de la iglesia y yo los respeto. El problema es al revés. En mi concepto de iglesia caben ellos, pero en el concepto de iglesia yo no quepo, no tenemos cabida a la gente que somos de esta tendencia, de esta orientación. Y esa es la gran dificultad. ¿Estás hablando de izquierdas y derechas? No, de orientaciones distintas, por ejemplo, la teología de la liberación. Es decir, nosotros ponemos el acento más en el compromiso social, por lo empobrecido, por la revolución, lo que dicen las bienaventuranzas, ¿no? Y ellos ponen más el acento en lo que es la espiritualidad. Nosotros decimos que Dios no quiere joyas, no quiere manto, Dios no es narcisista. Nuestro Dios es un Dios que dice que todo va hacia el prójimo y sobre todo a lo empobrecido. Nos crea todo por igual, pero evidentemente hay gente que lo está pasando peor y lo que Dios quiere es que todo el mundo viva con dignidad y que la gente pueda vivir con un mínimo de garantía. Si la gente muere de hambre, Dios no lo quiere eso, no lo quiere. Y por tanto hay que luchar contra las causas que provoca el hambre. Y las causas no son, digamos, no son situaciones, circunstancias, son personas que desde los organismos, desde las multinacionales de diversos sitios van generando estructuras de poder y estructuras económicas que al final generan la pobreza. Yo recuerdo una misionera, Kini, que estaba en el Congo. Yo no entendía muy bien qué estaba pasando con los Hutus y los Tutsis, esa guerra civil que hubo de millones de muertos, no lo entendía. Y ella decía, mira, Joaquín, no, es muy fácil. Está el coltán famoso, que a mí me costaba hasta decir, no sé ni que existía. Coltán es una especie de veneno, bueno, es un material muy bueno para... Los móviles, exactamente, los ordenadores y los misiles inteligentes. O sea, es una pieza que es una materia prima quien controle el coltán, y además el 80% está en el Congo, quien controle eso, fíjate qué gran riqueza tiene, que controla los móviles, los ordenadores y los misiles inteligentes. Entonces, estaban enfrentados porque estaban las multinacionales francesas y las multinacionales norteamericanas. Una y otra querían ese terreno, ese territorio para coger esa materia prima. Entonces lo que hacían era armar uno a los Tutsis y otro a los Hutus. Como en Siria, como en Sí, Sáhara, claro, tanto. para que se mataran entre ellos, cogieran las zonas y las multinacionales, evidentemente, pues a enriquecerse enormemente. Y esa es la realidad. Por tanto, son dos acentos muy distintos. Pero aquí, sin querer cambiar, esto es un tema ya que sería más bien filosófico en el sentido de que, claro, yo puedo dar las armas a alguien, pero el que dispara no es el que da el arma. Es decir, aquí hay una doble responsabilidad y hay que medirlo, pero es como lo que está pasando con Siria. Pero te iba a comentar, ¿algún otro ministro del Opus Dei actualmente o que haya habido en los últimos? No, ahora mismo Jorge Fernández Díaz y él es más... Porque dicen que Gallardón también estaba relacionado, la mujer de Aznar, comentaban... Sí, pero bueno, eran provisto, pero bueno, eran simpatizantes. Las Loyola del Payazo, creo que sí que eran del Opus Dei. Sí, eran él va bien simpatizante. numerarias, creo que eran, ¿no? Sí, eran simpatizantes, pero bueno, no directamente... Bueno, estaba muy cercana al Opus Dei, indudablemente. Aunque no tenga el carnet, me da lo mismo. Aunque no tenga el carnet.
¿Cómo? El carnet. Ah, el carnet. Tan simpatizantes. Sí, personas que bueno, que tienen... Que le ríen las gracias, ¿no? Sí. Es un simpatizante. Esas veces son los peores porque... Bueno, esa es la realidad. Por tanto, hay un enfrentamiento y ellos no quieren nada, ¿sabes? Además, se relaciona la lucha por la justicia social, lo relacionan con el comunismo. Porque te dice, tú eres al Papa mismo, Papa Francisco, le llaman el cura comunista, el Papa comunista. Recuerdo que en el encuentro de movimientos populares en Roma, él decía, a mí me llaman comunista. Pero vamos a ver, si yo lo que defiendo es lo que dice el Evangelio y la doctrina social de la Iglesia. No defiendo otra cosa. Por tanto, no sé por qué me llaman comunista. Bueno, si quieren llamarme así, que me llamen. Pero por defender lo que dice la doctrina social de la Iglesia, lo que dice el Evangelio, pues somos comunistas. Lo social, ¿no? Curas rojos, ¿sabes? Tú el famoso cura rojo, todas esas cosas. Pero bueno, tú lo que estás defendiendo es a la gente. Bueno, lo que lleva implícito todo esto de manera, digamos, oculta es que la Iglesia es de derechas. En efecto, la vinculación que se establece es la Iglesia de derecha y la Iglesia nunca puede ser de izquierda. No, pero parece que es un poco contradictorio por lo que estás comentando. Pues sí, porque la Iglesia tiene que defender al ser humano. Quiero decir, yo creo que soy sin etiqueta, sin poner etiqueta. Uh-huh. O sea, yo creo que la Iglesia debe defender la dignidad humana, los derechos humanos, la bienaventuranza. Y predicar la vida de Jesucristo, ¿no? Exactamente. Quiero decir, yo creo que eso hay que hacerlo. A mí me da lo mismo, mira, Stalin mismo. Stalin, por ejemplo, se cepilló 8 millones de rusos. Un gran hijo de puta. Sí, hizo deportaciones por otros sitios. Pues por mucho que él defienda la justicia, defienda la libertad y el comunismo, dices tú, bueno, pues, gente como esta, pues, o el nacionalsocialismo. Hitler era un nacionalsocialista. Todo lo que ocurrió con los judíos. Es decir, nosotros, por mucho que tenemos que defender siempre la vida. Y Franco, pues, entre otras cosas, pues, después de la guerra civil hubo 300.000 muertos represaliados. Es decir, la Iglesia no puede defender regímenes ni personas que da lo mismo el nombre que se ponga, la etiqueta que se ponga un crucifijo encima de la mesa, me da lo mismo. O sea, ¿Y los necatominales? Bueno, ellos son muy propicios, vienen de Kiko Argüello, son muy propicios a crear... Kiko Argüello es un madrileño de los años 60, Sí, creo recordar, ¿no? Sí. Que empezó ¿en qué se diferencia de otros movimientos? Vamos un poco a la base. Sí, ellos establecen comunidades, ¿no? Son comunidades... Pasa lo que ellos establecen un itinerario de fe, ¿no? Y ellos, Itinerario de fe. Sí, ellos son lo que llaman ellos los pasos, ¿no? Primero un paso, después otro, en función de su... Cumpliendo retos o objetivos. Objetivos y retos, ¿no? Pues van dando pasos hasta que se crean las comunidades. Ellos, hombre, lo que se centra mucho en la Eucaristía y tiene una antropología muy, muy especial que dicen que el ser humano es una mierda y que Dios es misericordioso y que nosotros somos una mierda y que somos muy pecadores y que por tanto la misericordia de Dios. Bueno, eso es lo que yo en el fondo defiende. Y sobre todo defiende, pues, por ejemplo, no defiende los anticonceptivos. Están en contra de los... Sí, que tú haces el amor y sea lo que Dios quiera. Sí. Tú has visto muchas familias neocatecumenales con 7 o 8 hijos, ¿no? Sí. O 10. Quiere decir, ellos funcionan así. Bueno, pues evidentemente muy ausentes de la justicia social, muy ausentes, además no solamente ausentes, sino que los movimientos de iglesia que estamos en la justicia social no nos ven bien. Piensa que estamos traicionando el Evangelio y estamos traicionando pues muchas cosas. Y nosotros decimos que no. O sea, nosotros tenemos su postura. Yo he ido a una cuartilla de neocatecumenales en Granada. Me han invitado, yo he ido, he participado. Hay cosas que comparto, cosas que no comparto, pero entiendo que también forman parte de la Iglesia. El problema es que ellos no consideran que yo no formo parte de la Iglesia. Ese es el problema. Quiero recordar que los neocatecumenales dan 2 o 3 Eucaristías a la semana, ¿puede ser? Y son como más abiertas que las tradicionales, en el sentido de que se permite la interacción con... En la iglesia tradicional, vamos a decir, el sermón lo da el cura, sí, y no habla nadie. Sí, no, ellos tienen martes y jueves tienen reuniones, y el sábado cuando celebran la Eucaristía. Sí. Ellos no celebran la Eucaristía, por ejemplo, en las parroquias, ellos lo celebran consigo mismo. ¿Consigo mismo en su casa? No, pero no vinculado a las parroquias. No tienen parroquia, ellos en sus locales. Es decir, otros movimientos más abiertos dicen, no, lo celebramos en la parroquia con la más gente. Como hacían los humanistas. Sí. Bueno, pues eso es como ellos suelen funcionar mucho. Uh-huh. Vale. Y luego,
¿Cómo funciona, por ejemplo, todo el tema de... Bueno, porque creo que la Biblia sí que hablaba del diezmo, ¿no? Y todo esto, como el tema económico, tanto en el Opus Dei como en los neocatecumenales, ¿cómo funciona? Bueno, hasta donde yo sé, porque ellos saben que son muy reservados, ¿eh? Ellos tienen su propio truco. Suelen dar... ellos pasan la bolsa, ¿no? Pasan la bolsa. Pero en las Eucaristías. Sí, pasan la bolsa. Tanto neocatecumenales como Opus Dei. No, el Opus Dei no pasa la bolsa. El Opus Dei ya tiene otras maneras, ¿no? Sí, el Opus Dei tiene mucho dinero porque los grandes jefes del Opus Dei y el Opus Dei pues son de las élites, son las élites. Ellos, por ejemplo, no aceptan de los neocatecumenales, neocatecumenales, son gente del pueblo, o sea, son gente pues, de las parroquias, del barrio, toda esa historia. Ellos no, ellos son, por ejemplo, ellos ven a un alumno en la facultad que destaque y van a por él. Sí, el Opus Dei, sí. Si tú eres torpe, tranquilo, que el Opus Dei no te va a dar follón. No te va a dar follón, no van a ir a por ti. Los neocatecumenales pasan entonces el cepillo. Sí. Y después ellos lo que hacen es, si uno tiene un problema, pues se ayudan entre ellos. Hay cosas que tienen muy buenas, ¿eh? Además, que ellos, las comunidades suyas son comunidades muy afectivas, son comunidades donde colaboran cuando uno tiene un problema. Ellos, entre ellos, se apoyan mucho. Eso sí que tienen muy, muy, muy bueno, para que veas tú que también hablamos cosas buenas de ellos. Pues bueno, lo que pasa es que lo hacen como muy anónimamente. De golpe uno te aparece en tu buzón 3.000 euros. ¿Ah, sí? Sí, no saben de dónde viene y bueno, saque de la comunidad y bueno, aquí te ha metido 3.000 euros. 3.000 euros. Bueno, esa es la realidad. Porque aquí en Murcia, yo soy de fuera, los neocatecumenales tienen especial fuerza, digamos, con Mendoza, creo que se llama, ¿no? Sí. La UCAM. ¿Cómo empezó la UCAM? ¿Cómo ha sido todo esto? Porque no... Sí, la UCAM fue un invento de Mendoza. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando, espérate, de don Javier Azagra, te estoy hablando del año 2005-2006. Tiene un palacio, porque vamos un poco... Sí. ¿Mendoza quién es? ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, Mendoza es una persona muy vinculada a neocatecumenales. ¿Es un sacerdote? No, es seglar. Creo que tiene 11 o 12 hijos. O sea que está bien. Está bien. Es un hombre que su trayectoria es una trayectoria de negocio, de negociante, es un buen negociante, hay que reconocerlo. Él quiere establecer una facultad de teología aquí, una universidad católica, y bueno, y es un hombre muy inteligente. Es un hombre muy inteligente en el sentido que sabe tocar la debilidad de otra persona. La debilidad. Debilidad. Saber leer los fallos. Sí, ¿no? sí. Por ejemplo, a don Javier le dice... A don Javier, el obispo de aquella época, le dice, mira, don Javier, usted se va a retirar pronto de obispo y seguro que usted, antes de retirarse de obispo, dejará aquí una universidad católica. Y usted va a pasar la historia como que ha creado una universidad católica. Es un orgullo para usted. ¿Qué hace? Alimenta la vanidad. A otro, a Santiago, que fue el primer rector, le dice, pues no, pues tú eres un buen rector, tú vas a ser el primer rector, la formación en Murcia, fíjate que cosa tan importante para ti, que tú te gusta la formación. Y bueno, claro, es muy inteligente, sabe tocar Le regala los oídos. Sí, y entonces, pues bueno, pues claro. Y los hechos, desde luego. Y claro, don Javier fue el que, digamos, Javier. Don Javier, el obispo de Murcia en aquella época. En el año 2000. 2005. Pero evidentemente, quiero decir, ¿está hecho en un palacio que era de la iglesia? Está hecho en la iglesia de Guadalupe. En el monasterio de Guadalupe. Vale, en el monasterio de Guadalupe. Administrativamente ha tenido que tener un apoyo. Sí. Ellos lo que hacen es la diócesis cede el monasterio entero a la UCAM. Crear una fundación. Crear una fundación, que es la Fundación San Antonio. Sin ánimo de lucro. Sí. Fundación. Entonces la Fundación San Antonio crea la UCAM, la Universidad Católica. De hecho, Mendoza no es el rector de la UCAM. Una tal Josefina. Él es el patrón de la fundación. Lo que pasa es que el hombre como acapara todo el mundo piensa que es el rector de la UCAM. No es el rector, no tiene estudios para ser rector, no tiene ningún estudio, pasa que es muy inteligente. Pero, para ser un buen negociante, es decir, él realmente no tenía ningún patrimonio grande, sino simplemente se dedicaba un poco a gestionar lo que, como estaba metido en la iglesia, digamos, a gestionar el patrimonio. Sí, es un gran emprendedor, o sea, es un hombre en sentido valiente.
Sí, no, y no tengo buena idea. De hecho, la iglesia está muy reconocida, digo, la UCAN está muy reconocida internacionalmente. Y bueno, él pues empieza, hombre, con el apoyo evidentemente de la iglesia, empieza pues con aulas, empieza la UCAN con aulas, con pequeñas aulas. Pero en aquel entonces también cobraban dinero, Sí, entonces 4.000, 5.000 euros. Claro, las matrículas son muy caras, se suspenden muy poco, con lo cual mucha gente que en la pública pues sabe que va a suspender. Es muy brillante la gente para suspender muy poco. No, yo sabemos que ahí lo que se dice, no sé si es leyenda o no leyenda, se dice que las instrucciones que hay internamente que no se puede suspender a un alumno que esté pagando una matrícula. Bueno, pero no lo sabemos. No sabemos, pero bueno, se suele decir, ¿eh? Se suele decir. Entonces, bueno, pues evidentemente, pues alumno que suspendería en la pública perfectamente está sacando buenas notas en la UCA, misteriosamente. Misterio de la vida. Bueno, se paga todo, ¿no? Hasta los aprobados, ¿no? Claro, bueno, es un hombre inteligente, consigue del ayuntamiento terreno cercano a él para construir, dice que va a ampliar la universidad, después no amplía la universidad, construye vivienda, bueno, pues ahí. Bueno, y tiene un equipo de baloncesto en la primera división y el UCAM Murcia en la segunda división B. Sí, es del listo, todo. es muy vamos a ver, inteligente. el hombre ha sabido montárselo bien. La de Europa de natación también de sponsor ahí. Sí. Es muy americano, en el sentido es muy americano. Sí, es un hombre, claro. por eso digo que es un hombre inteligente, un buen negociante, sabe, por ejemplo, a la élite deportista de Murcia, dice, mira usted, o si se pone usted va a hacer publicidad de la UCA, a cambio le damos una carrera y gratis. O sea, no le pagamos, no tiene que pagar matrícula y usted le facilitamos el que pueda estudiar. ¿Pero eso conoces casos concretos de eso? Sí, hay mucho, toda la élite de Murcia te lleva ya la UCA, ¿no? Y Hijos bueno, de y a cambio dice, pues usted se matricula, no le cuesta la matrícula y bueno, le facilitamos los estudios para aprobar. Pero la UCAN empezó así, poco a poco, bueno, recuperando lo que estábamos diciendo. Sí, muy poco a poco. Empezó con muy pocas aulas. La diócesis, en el año 2002, ¿has comentado más o menos? Sí, también, que no me acuerdo muy bien de la fecha, vamos, pues esa época. Vale, es decir, empezó dentro de la iglesia, no sé cuántas facultades tendría, y luego posteriormente ha ido ampliando, no sé, supongo que según lo que dices, a través de una cadena de favores, pero bueno, también es cierto que yo conozco gente de la UCAN, y aquí es donde la siguiente pregunta es que viene de Estados Unidos, de Filipinas, de Italia. Con lo cual, quiero decir, eso puede funcionar dentro de Murcia, incluso dentro de España, pero internacionalmente, ¿por qué consigue ese reconocimiento? Bueno, la UCA estudia mucha gente que es neocatecumenal de otros países, por eso tiene a nivel internacional. Vamos, él, por ejemplo, obtiene mucho dinero a través, por ejemplo, de los másteres. Yo recuerdo un escándalo que hubo hace unos años, cuando abogados, no recuerdo bien el tema así exactamente, cuando tenía que habilitar abogados a nivel europeo. Y en un fin de semana, a través online, habilita a un montón de abogados italianos. Habilitar, te refieres a dar el título. Sí, tenía el título de abogado, pero tenía que hacer un curso para habilitarse a nivel europeo. Sí, se conoce. A nivel europeo. Claro, él en un fin de semana hace un curso online para habilitar. Claro, se apuntan miles y miles de abogados italianos, por ejemplo. Pagan la matrícula y en 2 días sacan la carrera. Claro, una protesta enorme del colegio, del colegio murciano de abogados. Sí. Sobre todo ¿Funcionó para algo? ¿Eh? ¿Y funcionó para algo? Pues bueno, legalmente lo puede hacer, es que legalmente lo puede hacer. Entonces, claro, lo que se dice que muchas veces prima más el tema del dinero que el tema de la formación. Eso es una de las cosas que estaba pensando, que vamos a ver, la UCAN tiene fama de dar una enseñanza de calidad, ¿eso es así? ¿Realmente? No, tiene normal, no tiene así Pero tiene el prestigio. No, a nivel nacional no tiene mucho. Tiene prestigio normal. Por ejemplo, la facultad de Comillas, que son también de la Universidad Católica, pues tiene mucho más. Es decir, una universidad católica para que tenga fuerza tiene que pasar muchos años. O sea, tiene que consolidar de muchos años poco a poco. Yo creo que aquí la gran obsesión ha sido por el tema económico, porque evidentemente hubo un enfrentamiento entre Rey Pla, no sé si recordáis. Rey Pla. Sí, que fue obispo de Murcia,
Pues bueno, Rey Blas tuvo un conflicto con Mendoza muy importante. ¿De qué año hablamos? Estamos hablando de hace unos 9 o 10 años. Estaba de obispo aquí, él se entera, Rey Blas, de que la UCAN tiene problemas económicos muy serios. Los abogados del obispado dicen, ojo, que si la UCAN se hunde, quien tiene que pagar subsidiariamente es el obispado de Murcia. Él habla con Mendoza para intentar saber cómo son las cuentas y hay un enfrentamiento entre ellos por ese tema que al final le cuesta el puesto a Rey Blas, perdón. Pero ¿quién le quita? Me estás diciendo que Mendoza tiene más poder Sí, dentro sí. de la iglesia que Claro. el propio obispo. Sí, ¿El sí. obispo qué tendencia tenía? Era conservador, es que está en Alcalá. Es un super conservador. Pero ¿quién quita a alguien de obispo o no para poder? El Vaticano, indudablemente. El Vaticano. El Vaticano. Y que llega hasta el Vaticano, porque no es cuestión del PP o el PSOE. Sí, no, el Vaticano es el que decide en ese conflicto que el Rey Blas pide explicaciones del tema económico, pide las cuentas claras, no se las dan y entonces pues ahí hay un conflicto que al final le cuesta el puesto a Rey Blas. Pero vamos a ver una cosa. Por lo que eso fue hace 9 o 10 años con el Benedicto, entonces. Sí, Benedicto. Con Benedicto. ¿Y cómo funciona? Es decir, ¿cómo funciona a nivel interno dentro de la Iglesia? La posibilidad es tan fácil como ahora mismo te quito el obispado, es decir, es como la administración pública, Sí, ¿no? Que te quitan un director general, Sí, algo así. un traslado. ¿Sí? Un traslado, sí. Esto se va a cambiar, claro, estos somos muy jerárquicos, la iglesia es muy jerárquica, es la obediencia. Bueno, algunos que somos muy desobedientes, pero bueno, pero en general es muy... Rey Blas salta de aquí. De hecho, eran muy amigos los dos. Pero bueno, la cuestión económica, el miedo a que el obispado se vea un poco en ese tema, bueno, pues la UCAN sale con el paso del tiempo, se ha saneado económicamente, bueno, y ahí está. Interesante. Yo me pregunto, yo estoy escuchando a Joaquín y me pregunto continuamente dónde están los principios del catolicismo, dónde paran, porque esto es poder, dinero, Sí. corrupción, ¿dónde está la práctica? Donde no, es que no la veo por ningún sitio. No robarás. Sí, No bueno, mentirás. el tema de la UCAN en Murcia, por ejemplo, ha hecho mucho daño porque realmente, vamos, si tú quieres formar una universidad católica, tienes que empezar poco a poco, para que vaya cogiendo solera y vaya cogiendo, digamos, solidez, como cualquier facultad, cualquier universidad, perdón. Realmente, pues aquí, al final, se ha puesto más el acento en el tema de negocio y dinero que la propia formación. Pues bueno, pues ahí está. Yo pues, soy muy crítico con eso, creo que esa es la realidad. De hecho, bueno, a Mendoza se le llama el obispo laico, ¿no? Aquí en Murcia. Bueno, vamos a poner un poquito de música Sí que hace falta ya, que esto se está poniendo muy rojo. y seguimos.
Mira, precisamente se llama, esta pieza es de una película que se llama True Confessions, Confesiones Verdaderas, Ay. Eso en inglés, yo que el inglés lo llevo muy mal. con la película de Robert De Niro, una película creo que Bueno, es americana. pues fuera de micro estábamos hablando que el ciclo este que hemos empezado era más bien el título de religión en la educación, y el primer programa diseccionamos un poco lo que dice la Constitución a nivel de libertades religiosas, bla 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 bla. Y bueno, pues aquí se presentan varias cuestiones. Primera pregunta, o vamos a hacerte 2 o 3 para que las puedas responder, ya que vemos que tú de carrerilla puedes con esto y más. Te haces maratones lingüísticas. Sí. Estoy como el Rajoy. Pues- sé lo que sé porque sé lo que sé. Sé lo que Pues, sé. quiero decir, varias observaciones. Observación número 1, es decir, la mayoría de las universidades que no son públicas suelen ser católicas. Observación número 2, ¿quién elige en los colegios públicos o privados, o públicos mejor dicho, el que antiguamente era el profesor de religión o cómo funciona hoy en día? Si es cierto que existe las capellanías en los hospitales y demás cosas que quieras indicarnos y que demuestren la influencia de la religión en los estamentos públicos y, digamos, de la religión católica, es decir, que no hay una posibilidad de pluralidad religiosa. Sí, bueno, sabes tú que ahora mismo por nuestra trayectoria española, evidentemente, viene de franquismo, se lo está claro que nosotros... Y de mucho antes, ¿no? Sí. Mucho- Y, a ver, ten en cuenta que la inmensa mayoría de los colegios concertados, que son privados, que son concertados, pues pertenecen a órdenes religiosas, la inmensa mayoría, a órdenes religiosas. Son muy pocos los privados de carácter humanistas o de otro tipo de proyectos sociales, son la minoría lo que están concertados. Hay una relación muy directa de lo que es el poder económico con el poder religioso en ese aspecto. Es decir, porque claro, una escuela privada, ¿quién la puede mantener? Si lo decíamos antes fuera de micrófono, es decir, la escuela a nivel religioso, ¿cómo surgen? Surgen porque se pretenden escolarizar, darle formación y educación a la población empobrecida, a los niños. Hablamos del principio del siglo XX. Sí, y del XIX también, es decir. En Europa se supone, Sí, ¿no? claro, y en España, es decir, bueno, pues estaban todas las escuelas donde los huérfanos, el hambre, y bueno, ¿qué pasa con el paso del tiempo? Que esa escuela que se convierte en medios para ayudar a esta población y promocionarla, identificarla y darle de comida para que puedan vivir con dignidad, pues esa escuela con el paso del tiempo se van convirtiendo en fines en sí mismos. Hay que mantener la escuela. ¿Cómo se mantiene una escuela? Pues con gente pudiente, evidentemente. O sea, ya no sirve cada vez hay menos pobres, cada vez menos plazas para los empobrecidos, entonces bueno, pues se va reduciendo y al final la escuela se convierte en una escuela elitista porque la gente paga y por tanto mantiene la escuela, mantiene a los profesores, mantiene la escuela, con lo cual se mantiene la escuela. Pero bueno, ahí es donde entra no la universidad pública, sino también la educación pública que lo paga papá Estado, y se puede decir que igual que los estados tienen déficit público, es decir, la escuela se puede entender que es necesario que tenga déficit, que es una inversión en futuro, porque tú estás formando a alguien que luego te va a ingresar a través de impuestos. Por ejemplo, en países como Suecia, el 60% del Producto Interior Bruto de Suecia está dedicado a la educación. Sí, y además es pública. Curiosamente, ¿eh? Correcto. Es decir, lo que es una historia de una escuela religiosa que atiende a un tipo de población muy específica, eso desaparece y al final se convierte en un espacio de poder donde la gente influyente van a esas escuelas, y bueno, pues se convierten en promociones. Es decir, toda la gente pudiente, la inmensa mayoría pasa por colegios privados. Uh-huh. Y eso es curioso porque le decía, si la religión es revolucionaria, ¿cómo es posible? Bueno, pero la revolución fue hace 2000 años. Sí, pues fíjate, las escuelas normalmente privadas, que están concertadas en general, que son de orden religiosa, se caracterizan por ser muy conservadoras, muy conservadoras en el profesorado, en el tipo de alumnos que, bueno, alumnos pasan de todo últimamente, gracias a Dios, menos mal, pero en el proyecto educativo es muy conservador, curiosamente.
En los colegios de primaria, secundaria, quiero decir, hoy en día ya se ha sustituido por asignaturas en la época de Zapatero con educación por la ciudadanía, por ética, pero los profesores de religión, como siempre, católica, única y exclusivamente, ¿quién los ponía en colegios públicos? ¿Quién los Lo normal es el obispo. ¿Y lo paga la administración pública o Sí. lo paga el obispado? No, la administración pública. Lo pagan todos los Es españoles. más, si despedían a un profesor, porque el obispado, por ejemplo, en los casos famosos de profesores de religión que estaban divorciados y se volvían a casar, pues el obispado lo echaba de profesores. Como eso era injusto, había que indemnizarlo. ¿Quién indemnizaba? El Estado. O sea, yo te echo, pero paga usted. Entonces está subvencionado, digamos que está subvencionado por el Estado de manera... Sí. Los profesores lo paga el propio Estado, eso está clarísimo. ¿Hay alguna otra manera de decir, hay alguna relación más económica que demuestre este tipo de cosas de la relación entre la prevalencia o el favorecimiento por parte del Estado acerca de la Iglesia en el tema educacional? Sí, bueno, ahí está clarísimamente el tema de educación, los colegios concertados. Luego tenemos colegios privados que, por ejemplo, había varios colegios de Opus Dei donde se separan, por ejemplo, los niños y las niñas, que es la separación por sexo. Entonces, hay gente que dice no se puede subvencionar un colegio que va en contra de la Constitución, que separa a niños y niñas, que hace una discriminación, y en cambio se da muchísimo dinero. Se puede entender como normas internas, ¿no? Sí, pero claro, pero tú no tienes por qué subvencionarlo como Estado. Si usted tiene un colegio privado y usted puede educar como quiera, dentro de un marco legal, evidentemente. Ahora, ¿usted quiere mantener eso? Lo paga usted. Lo paga usted. Con su dinero, con su peculio. ¿Usted quiere que crea que su hijo está? Lo paga usted perfectamente. Ahora, ¿por qué tengo que pagar el resto de...? Y quitarse dinero a colegios públicos, que están cayendo algunos de ellos. ¿Sabes? A pedazos. ¿Sabes, Dani y Joaquín? Según estás hablando de esto, quiero decir, se me ha venido a la cabeza lo que es el Tratado Transatlántico, que sabéis que consiste en que la Unión Europea ha firmado con Estados Unidos un tratado que consiste en que... El TIC. Exactamente, el TIC. Que consiste en que las multinacionales pueden aplicar legislaciones por encima de las legislaciones nacionales. Eso está firmado y además está bastante tapado. Quiero decir, me parece algo parecido en el sentido de que se da más prevalencia, digámoslo así, al elemento de idea, el elemento aire, si quieres, como dirían los griegos antiguos, que el elemento tierra, que es lo que es el gobierno de la gente que pertenece a una tierra, ¿no? Y eso, pues... somos mamíferos. ¿Cómo lo ves? Me he perdido la pregunta. Te he preguntado, pero me he perdido. Sí, eso de mamíferos me he perdido. Somos mamíferos, está claro que somos mamíferos. Que somos mamíferos, está claro que somos mamíferos. Está claro. No, la pregunta es que veo mucha analogía entre lo que pasa en la política y lo que pasa en la educación y la religión. Si el TTIP más o menos pareció a lo que está pasando con el Opus Dei, es decir, se está un poco favoreciendo ciertas ideas a base de dinero de todos. Nos están obligando a... Sí, eso está claro. Evidentemente, tú a veces subvencionas, por ejemplo, si un colegio, un colegio privado concertado, ¿no? Que va en contra de los matrimonios gay, que va en contra de algunas cosas que la Constitución española lo respeta. Tú estás pagando un ideario o una ideología con dinero público. Entonces, eso es una contradicción. Como usted puede pagar algo con dinero público, algo que va en contra de su propia Constitución. Y las escuelas libres, por ejemplo, no tienen ese favorecimiento. No tienen. Quiere decir, tú lo pagas los padres, yo pago tal, sí. Yo contrato un profesor, ¿cuánto cuesta el profesor? Tanto, pues lo pagamos. Por ejemplo, una cosa que se da mucho, por ejemplo, en Murcia, terreno público se ha dado a entidades religiosas para construir colegios privados. Por ejemplo, la UCAN y por ejemplo el de Monteagudo. Sí, exactamente. Es decir, el de las flotas, por ejemplo, que era un terreno público. Sí, bueno, eso está ahí. Es un terreno público. Pero se ha regalado. Claro, se cede. Se cede. 200 años, 100 años, 30 años. Se cede ese terreno y ya está. O sea, no lo venden. Si usted quiere construir un colegio, pues compra su terreno, compra usted el terreno y construye el colegio. No, se puede ceder, pero hay un término administrativo que es la concesión.
donde tú pagas un alquiler y ya está, así se entiende. Pues no, es cesión. Cesión gratuita. Cesión gratuita, y aparte también puedes hacerlo con colegios libres, siempre, quiero decir, que... En fin, los poderes económicos y religiosos a veces se casan. Los poderes. Nos hemos dejado de lado una cosa que bueno, que también te ha caracterizado, que es el 15M. Hombre, famoso 15M. El famoso 15M. ¿Cómo ves ahora en perspectiva? ¿Cómo veías en aquel entonces y cómo ves ahora en perspectiva el 15M? El 15M a mí me pilló un poco despistado. ¿Qué decir despistado? Decirlo despistado. No me lo esperaba. Muchas veces la gente que estábamos luchando en los movimientos sociales, en el foro social, en los foros sociales, en la Alianza Regional contra la Pobreza, en el 07, cuando surge el 15M, pues a mí me pilla un poco fuera de juego. Yo decía, ¿dónde sale tanta gente? ¿Esta gente dónde estaba? Uno decía, en las redes sociales. Y yo, claro, yo aún en el tema de las redes sociales aún no las controlo muy bien, pero yo decía, es como un árbol que de golpe le da a las redes sociales, empieza a caer gente. Yo recuerdo la manifestación del 15M famosa, que fue impresionante. Yo recuerdo recuerdo el origen del 15M aquí en Murcia. Íbamos a hacer una acampada previa al 15M, que era el 15, el 14 y el 13. Fuimos un viernes por la tarde a poner tienda de campaña al Jardín de Floridablanca. Pues claro, llegamos a las 6 y éramos muy poquita gente, como siempre. Pues éramos 5, 6, 7, 8, 9. ¿Qué hacemos? ¿La ponemos? ¿No la ponemos? Somos un poco. ¿No esperamos? ¿No esperamos? Bueno, debate interno, como siempre, ¿no? Bueno, al final dijimos, bueno, vamos a poner las tiendas, porque claro, si pasa gente y no ve las tiendas, pues se van ahí. Pues yo qué sé, pues es que va a venir la policía y nos va a echar. Pues bueno, no, ponemos las tiendas y sea lo que Dios quiera. Bueno, ahí no sé lo que Dios quiera. Algunos sí lo decíamos. Bueno, pusimos las tiendas de campaña y en efecto, al cuarto de hora, 3 coches de la policía. Pues nada, nos identificaron, ¿qué hacéis aquí? Bueno, una acampada, 15M. El 15M no, porque fue antes del 15M. Sí, el 13M. Ah. 13M, 2 días, o sea, el objetivo es poner una tienda de campaña de cara al 15M, ¿no? Era un poco... El 15M es algo organizado, estás diciendo. Sí. Está dentro de la democracia real ya, o sea, tuvo el origen de... ¿Dentro de? El primer germen del 15M fue la democracia real ya. Eso fue posterior, yo creo. No, anterior. Fue anterior, sí. Anterior. Porque la manifestación era el 15M. O sea, el día del 15M, nosotros el 13M pusimos las tiendas de campaña y a la policía, nos identificamos. Bueno, vamos a ir a delegación de gobierno. Lo único que tenía que el gobierno era del PSOE a nivel nacional y a nivel regional era del Partido Popular, el ayuntamiento. El jardín de Floridablanca es del Ayuntamiento de Murcia. Y Rafael Tobar, el que actual número 1 del PSOE aquí en Murcia, que era delegado de gobierno, decide no intervenir porque el jardín es municipal. Y dice al ayuntamiento, si usted quiere echarlo, vaya a juzgado y nosotros se mandamos a la policía, pero sea usted que lo eche. Yo no, como delegado de gobierno no lo voy a echar. El ayuntamiento se acojona un poco. Yo recuerdo esa noche que estábamos ahí hablando entre nosotros. ¿Cuántos seréis más o menos? Pues éramos unos 100 nada más esa noche. Pues estábamos hablando, que si viene la policía, que si no viene, quién se pone delante, quién se pone detrás, quién se va, no sé cuánto. Bueno, yo recuerdo que llega 2 jardineros, dice, oye, que vamos a dejar 2 puertas abiertas para que salgáis y entráis. Dijimos, pues ya, aquí no viene ninguna policía. O sea, fue una cosa curiosa, es la historia, ¿no? Esa noche yo dormí allí con ellos, que ya no dormí más noche, porque yo la espalda hecha polvo. Bueno, pues llega el domingo 15M, el famoso 15M, donde, bueno, es impresionante. La manifestación era a las 6 de la tarde, y a las 5:20 había ya un montón de gente allí. Y yo estaba dentro del grupo de orden, y era imposible de la cantidad de gente, miles y miles y miles y miles de gente joven, miles. Y luego nos decíamos, ¿de dónde ha salido esta gente? Por Dios, ¿de dónde ha salido? Pero bueno, tú estás hablando más de nivel local, pero tú me fue un movimiento a nivel nacional. Sí. Todo ese orden nacional para que fuera tan conjuntado, dices que fue a través de Democracia Real ya, sí. de las redes sociales. Sí, después más o menos este 13M se haría en toda España también, en otras plazas. Sí, bueno, algunos se hizo de una manera, de otra. O sea, alrededor del 15M, de la manifestación de ese día 15M, pues cada uno hizo su actividad. Nosotros hicimos actividades. Bueno, el 15M surge cuando la gente acampa en Madrid, en la plaza, y la policía a las 6 de la mañana lo echa. Como respuesta a que la policía echa a la gente que está en Madrid acampada, hay una respuesta a nivel nacional de ocupar las plazas. Y aquí se ocupa la glorieta.
Sí, yo recuerdo que iba la policía local, que llegó la policía nacional, yo estuve ahí estuvimos con la tienda de campaña, acampado, y bueno, ya surge ya el famoso 15M, ¿no? En la Plaza Glorieta. De hecho, ese fin de semana, es una como curiosidad, si metías en Google Spanish Revolution, fue la búsqueda más buscada del mundo. Sí. Fue bastante, que decir, se llevó a todo el mundo, porque los españoles, claro, empezaba la inmigración. Creo que fue en 2010, creo recordar, o 2009. 2010, creo recordar. Y fue un poco... Pero bueno. Ahí se daban las charlas, las conferencias, los grupos, los talleres, las comidas. Pero también es verdad, haciendo un poco de crítica, que la cosa no... También, yo por lo... Ahí vienen los perros flautas, después llegan los curas flautas, los yayos flautas. Exactamente. Ahí empezaron todos los flautas. Todos los flautas. Hay que poner flautas por todos lados. Pero que en resumen, que luego sí que hubo bastantes asambleas, pero la gente se perdió un poco en esa energía, y hubo también divisiones entre DRI y 15M. Es decir, que cayeron en los mismos errores que se caía en política. Después, ¿sabes tú que después del 15, cuando la plaza se desaparece, porque era imposible mantenerlo noche y día, aquello, porque era imposible, la gente no aguantaba, ¿no? Era imposible mantener una acampada permanente. Y además bastante ejemplar, ¿eh? Sí. Pues se decide irse a los barrios, que el 15M se traslada a los barrios para crear asamblea en los barrios. ¿Cuál fue el problema de esa asamblea? Que había gente que cogía mucho la palabra, que aburría. Yo recuerdo que yo iba a asamblea y recuerdo que yo me aburría enormemente. Pero por eso había un organizador, ¿cómo se llama? Facilitador. Sí, que cada vez era diferente. No había manera. Yo te puedo decir que te aburría. De ahí pues, muchas asambleas en el barrio decayeron. Que desaparecieron con el paso del tiempo. Lo que pasa es que mucha gente del 15M se metió, por ejemplo, en la plataforma afectada por la hipoteca, se metió en movimiento ecologista, en movimiento de agricultura ecológica, en la asociación de vecinos, en otros movimientos. O sea, fue un enriquecimiento. O sea, de golpe mucha gente se metió en esas organizaciones, en esos movimientos sociales, pero también es verdad que muchísima gente vuelve de nuevo a las redes sociales, desaparece, que aparece con el tema de Podemos, famoso. Y además, voy a comentar. Se me dio el santo al cielo, de verdad. Sí. Estamos mirando al cielo. Nunca mejor dicho. Yo, si me permite, no sé si es lo que le iba a preguntar, Diego, pero a mí, referente a la educación, o sea, hay un sector del que no hemos hablado, dice que tú estás en un centro psiquiátrico, me parece. Centro psiquiátrico de Limas. Importante, porque ahí hay gente con verdaderos problemas. ¿Cómo es tu labor ahí? Bueno, yo, aparte de la misa que puedo hacer, evidentemente, hago teatro, hacemos un programa de radio, que os aconsejo que lo escucháis. Vale, perfecto. Eso los sábados a las 9 menos cuarto, a las 8:45, en Onda Regional, en el 105.30, que se llama Y Más Palabras. Ni más palabras. Y más palabras. Donde yo hago un poco de facilitador y participan los residentes de esos centros. Duran unos 10-11 minutos. Y bueno, es un mundo muy, muy importante, porque es un mundo de adultos, bueno, también jóvenes en otros centros, pero vamos, el tema de los mayores es muy llamativo, porque son mayores que son niños, que no tienen doblez, que no tienen egoísmo en el sentido ese de como nosotros, que pensamos, somos calculadores. Ellos no, ellos son muy espontáneos en todas sus manifestaciones. Y bueno, es un mundo muy bonito, que podemos aprender de ellos, porque además ellos hablan con una claridad y una transparencia y sin doblez, sin engaño. Nosotros muchas veces decimos palabras, te quiero, o decimos, no puedo ni verte. Sabemos manipular, utilizar el lenguaje para crear beneficio. Sí, beneficio de aprobación, desaprobación, y para engañar, pero ellos no, ellos son muy, muy sinceros. O sea, aprendes tú más que ellos de ti, sí, ¿no? Yo he aprendido muchas cosas de ellos, el cariño, la generosidad, son muy fieles, muy leales. Recuerdo la experiencia de una trabajadora que estuvo 2 semanas fuera, y cuando volvió me comentaba precisamente en la radio, hace ya un tiempo, que llegó a su familia, pues, besos para allá, para acá, pero no mucho caso. Y cuando fue al día siguiente a trabajar, antes de entrar a las 8 había un grupo de zagales en la puerta,
Dice, ¿qué hacéis vosotros a esta hora aquí? Que tenéis que estar dentro desayunando. Dice, te estábamos esperando a ti. O sea, dices tú, qué cosa tan... Pero así son gente que te quieren, son sinceramente, y bueno, tú notas que lo que hace a ellos les sirve. Son muy fieles, muy leales, son muy agradecidos, muy agradecidos. Y después pues son muy espontáneos. Por ejemplo, llega uno, don Joaquín, que voy a mear, eso está en plena misa. Vale. Don Joaquín, que voy a cagar. Vale. No hace falta que lo diga, ¿verdad? Sí, pero bueno, pues eso es así. Don Joaquín, que me he meado. Digo, ya veo, ya veo. UAS has dicho que significa... Hermandad Obrera de Acción Católica. Vale. ¿Y llevas desde qué año ahí? Pues llevo por lo menos 17 años con ellos. Bueno, es un mundo, la OAS, su objetivo es la evangelización, llevar la buena noticia al mundo obrero. De hecho, el otro día hicimos, no sé si lo he visto en los medios de comunicación, una Eucaristía en la puerta de Hoover. Sí, que estaban en huelga. En Churra, ¿no? Sí, que estaban 39 días de huelga. Pues bueno, le ofrecimos esa posibilidad, le dijeron que muy bien. Y bueno, nuestra presencia es en el mundo obrero, intentando crear condiciones laborales, derechos sociales, que realmente se consiga un trabajo digno. Pero digamos que es de gente que está en paro principalmente, ¿no? Sí, hay gente que está en paro, gente que por ejemplo, trabajo precario, gente que está en condiciones inhumanas. Pues estamos cansados de ver gente que te dicen que tienen contratos de 3 horas, que están echando 10, 11 horas, que están cobrando 400 euros, que lo tratan a patar. Entonces, bueno, ahora el modelo social, ese tipo de trabajo se ha generalizado. Sí. Por lo cual te crea más frustración, porque mientras no tienes trabajo es como decir, bueno, cuando encuentres un trabajo, pero cuando ya lo has encontrado, y entonces te encuentras que no puedes ni vivir, que tienes que seguir en casa de tus padres, que te tratan a patar, que estás haciendo algo que tú no has estudiado ni estás formado. Claro. Es que es muy frustrante, es muy frustrante. Aquí hay un enfrentamiento que es el capitalismo, tal como lo inventó Adam Smith, y es lo que está metido en la cabeza inconscientemente mucha gente, es que tú haces el bien, haces tu egoísmo, luego das a la sociedad a base de ser productivo en tu trabajo, que también está bien. Un buen médico, ¿quién no le gusta un buen médico o quién no le gusta un buen político? Pero claro, hay que pararse a pensar si lo que te dicen que tienes que trabajar es algo realmente productivo o vale, porque hacer llaveros para Telepizza, ¿para qué sirve? Yo qué sé. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de muchos trabajos que no sirven para nada. Sí, pero tú fíjate, por ejemplo, hay trabajos que la gente, ahora mismo, por ejemplo, decían el otro día casos de las bajas laborales, ¿no? Gente que tiene la espalda hecha polvo, porque que va al médico y dice, no, usted una baja laboral porque usted la hernia, no sé qué. Dice, no. ¿Cómo que no? Que sí, que usted tiene que estar 2 semanas, ¿no? Que me despiden. Si pido la baja, me despiden. Me comentaba otro día un caso que, como hay mucho, una persona que llevaba 11 años en una empresa, bueno, que había trabajado mucho por la empresa, que ha sido un hombre ejemplar para la empresa, incluso los mismos empresarios lo tenían como un gran trabajador y un hombre hasta de confianza. Pues bueno, tuvo una baja de 1 mes y cuando volvió le dieron la baja hasta de la empresa. Lo despidieron. Dice, pero hombre, si toda mi vida si yo nunca he estado de baja, pero ¿qué culpa tengo si me he puesto enfermo? Bueno, pues ahora mismo lo que se lleva muchísimo. Bueno, la baja maternal no tengo que decir nada. Con el tema de la mujer y los embarazos. Porque hay entrevistas que te preguntan, ¿pero usted está soltera? ¿Usted está casada? ¿Usted va a tener hijos? ¿Usted tiene planificado tener hijos?